Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo estudio para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos compartir con ustedes un tema más. Antes de poder comenzar este estudio, queremos invitarles en donde ustedes puedan estar, nos acompañe también, sean parte de este estudio porque estamos estudiando en estos tiempos finales donde el mensaje queremos que llegue a todas partes del mundo. Ahí donde están, acompáñenos en la oración. Bendito Creador, Padre maravilloso, le pedimos su ayuda en esta mañana. Queremos que su Santo Espíritu nos acompañe, unja nuestros labios para poder hablar y llegar a la gente que lo necesita, a la gente que no le conoce. De la misma manera también, por los que ya le conocen, que su fortaleza, su fe, sea únicamente en usted. En esta mañana queremos desarrollar esta lección, pero necesitamos su ayuda. Por eso le pedimos en oración que usted sea nuestro maestro instructor. Acompáñenos el día de hoy. Le pedimos estos favores confiando en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, bienvenidos todos una vez más a este estudio para el día de hoy. El título para el día de hoy: Guerra abierta. Ayer hablábamos acerca de esa rebelión, cómo crecía día tras día o momento tras momento que se vivía en el cielo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de esa guerra abierta. Cómo el enemigo del Señor pudo tallar en este caso, en este asunto, y se dio esa guerra. Vamos a la primera pregunta. Ahí donde estás, toma tu Biblia, empieza a leer para que tú puedas culturizarte, para que tú puedas familiarizarte con las Sagradas Escrituras. Vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta: ¿por qué Lucifer tuvo éxito en conquistar las simpatías de muchos? Vamos a buscar Ezequiel 28, 14 y 15. El libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el verso 14, nos va a decir lo que sucedió en el cielo. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en leerla. Va a ser de bendición para ti escuchar la palabra de Dios o tú mismo leerla donde te encuentres. Dice el verso 14 al verso 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Noten ustedes la expresión de la palabra en cómo lo presenta el profeta. El profeta le dice: tú, querubín grande, mencionando que él era un querubín. Le dice querubín protector. ¿Por qué querubín protector? Porque él estaba al lado de Dios, como anclado a él, recibiendo la gloria del Padre. Era uno de los querubines que se presenta en el lugar santísimo, en el arca del pacto. El que ocupaba un puesto, el que era tercero en el cielo. Él estaba allí y le dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Él estaba al lado de Dios, recibía los rayos de gloria de parte del Padre. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Notemos esa expresión. Él se paseaba, dice, en medio de las piedras de fuego. Estamos hablando de ángeles, de alguna manera poderosos, que se considera como fuego en una manera simbólica. Y le dice: perfecto eras en todos tus caminos. Y hablamos de la ley. Los caminos que recorría Lucifer, de alguna manera, era la ley de amor que existía en el cielo. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No sabemos cómo el pecado entró en el cielo. Cómo se originó, es un misterio, no lo podemos saber en este tiempo en el que vivimos. Solamente el Señor nos lo dirá cuando venga por segunda vez. ¿Qué es lo que sucedió?
Entonces, hermanos, tenemos ahí una declaración por parte del profeta en esa situación en la que se encontró Lucifer antes de su caída y después cuando él cae y ocupa ya ese pensamiento negativo de querer ser como Dios, de querer ocupar el puesto del Hijo. La pregunta dice, hermanos, ¿por qué Lucifer tuvo éxito en conquistar las simpatías de muchos? Pero tenemos también una segunda pregunta que después del testimonio vamos a leerlo. Dice Patriarcas y Profetas, te invito a leer Patriarcas y Profetas. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, Lucifer los tildó de esclavos engañados. Imagínense, los ángeles, sus compañeros, le decían que desista de su rebelión, que desista. Y habían súplicas de los ángeles leales, imagínense. Pero este rebelde los tildó de esclavos engañados. Si ustedes conocen y han leído la Biblia, el cielo no era un lugar donde se podía fomentar alguna parte negativa de los ángeles. El cielo era un lugar donde era agradable, donde se respiraba aire puro y todo era pureza. Entonces, declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial. Envidia porque el Hijo de Dios entraba en los concilios eternos y él no tenía parte porque él no era el primogénito, él era una creación y por ser creación él no tenía parte. Entonces él tenía envidia de Cristo porque él era el Hijo de Dios, era el primogénito y entraba en todo concilio. Y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le había haber otorgado. Imagínense que estaba reclamando algo injusto que no le pertenecía, pero él había reclamado o había de reclamar de lo que no le pertenecía. Y asumí la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad. Terrible engaño, porque no fue así. Él les prometió libertad, pero cuando ellos pecaron y fueron echados del cielo a la tierra, ellos son súbditos o esclavos de Satanás. Todos los ángeles que le siguieron no llegaron a ser libres porque él mismo los tiene como sus súbditos aquí en esta tierra. Hermanos y amigos, hablar de estos temas es hablar de aquel enemigo que persiste sin duda en ocupar un lugar, ya sea allí en el cielo o en la tierra. La pelea, la batalla que se desata en esta época es terrible, queridos hermanos. Y por esa situación el mundo está de cabeza. Porque la batalla es espiritual, la batalla no es físicamente, la batalla es espiritual. El enemigo hace guerra, una guerra espiritual con los hombres dentro de la mente, la cual muchos caen y son también esclavos del enemigo. La pregunta dice, hermanos, ¿por qué Lucifer tuvo éxito en conquistar las simpatías de muchos? Por sus maquinaciones, vamos a poner, por sus maquinaciones engañosas. Por sus maquinaciones engañosas es la respuesta para la primera pregunta, pero tenemos también una pregunta más. ¿Cómo propagó su mentira de que la obediencia a Dios implica desagradable restricción? ¿Cómo propagó su mentira? Entonces vamos a responder mencionándoles que ellos no tenían libertad. Por eso Él les decía que van a ser libres. ¿Pero libres de qué? Si ellos eran libres,
tenían la libertad de amar. No eran esclavos, pero él había fomentado esta mentira al punto que los ángeles, que no habían escuchado ni siquiera una mentira en ese entonces, le siguieron. Entonces la respuesta mencionándoles que ellos no tenían libertad. Estamos hablando de esta guerra abierta en el cielo. Esta guerra se desató con los, vamos a decir, personajes allá en el cielo. Lucifer, los ángeles, nuestro Creador, el Padre, y su Hijo Jesucristo. Esta batalla no se sabe cuánto tiempo duró, pero el Señor sí soportó a Lucifer por mucho tiempo. Soportó lo que él quería hacer y cómo él tenía de pensamiento de ocupar el trono de Dios. Hermanos y amigos, estamos hablando de esta guerra abierta el día de hoy. Queremos que ustedes también puedan meditar donde puedan encontrarse y así saber de los que han hecho estos rebeldes y cómo están trabajando también en esta tierra. Vamos a una segunda pregunta y dice, ¿qué amonestaciones nos llegan acerca de esta rebelión? Vamos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 14, 15 y 16. El libro de Isaías, capítulo 14, 15 y 16. Y dice la palabra, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Miren cómo lo describe el profeta Isaías, cuando le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Él va a tener su derrota cuando venga Cristo por segunda vez. Satanás va a tener su derrota, va a ser derrotado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, el título que el Padre le da al Hijo. Entonces dice, hermanos queridos, que se inclinarán hacia ti. Claro que hoy en día los reyes de la tierra se inclinan hacia Él. Se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Cuando vean su derrota, cuando llegue ese día y la situación de conflicto termine, entonces sucederá esto. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Imaginen, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. En una terrible situación se encontrará el día de su derrota final. El Señor ya lo tiene contado, llegará ese momento y cuando menos se lo espera, Él será atrapado por este poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo y el Padre que vienen en las nubes de los cielos. Dice, queridos hermanos, el libro de Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, altivez de espíritu. El sabio Salomón escribe lo que sucederá en la parte final de todo rebelde, de todo aquel hombre desobediente, pero principalmente de Satanás. Y él menciona, antes, dice, del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una derrota eminente que lo presenta la palabra y que se llegará todo a su tiempo.
El Señor espera que tú y yo comprendamos que todo principio tiene su final. El principio del enemigo fue tentar a nuestros primeros padres aquí en la tierra. Pero si hablamos del principio en el cielo, Él quería el trono del Señor. Él quería ocupar el puesto de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo habían 3 poderes, podríamos mencionar, en la cual se representaba como una jerarquía. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba Lucifer como un tercer ser que ocupaba el puesto más elevado. Pero él no se contentó con ese puesto, mas quiso el primero o el segundo. Y con eso hizo rebelión al punto que fue echado. Vino a esta tierra, convirtió a este mundo como está, pero tendrá su paga cuando venga el Señor por segunda vez. El testimonio en Mensajes Selectos, tomo 1, página 260 y 261 dice: el mal continuó obrando hasta que el espíritu descontento se tradujo en una revuelta activa. Entonces hubo guerra en el cielo y Satanás, con todos sus simpatizantes, fue expulsado. El Señor no podía permitir más, se le había dado tiempo para su arrepentimiento. No crean que el Señor eliminó o echó a Satanás rápido. No crean que Él hizo esto. Él, en todo lo que se refiere, tuvo paciencia. Él es grande en misericordia. El tardo para la ira. No lo botó al enemigo en ese instante. Fue expulsado cuando ya llegó al colmo, podríamos decirle. Porque el mismo testimonio menciona que él ya empezaba a ser violento. Y entonces el cielo no respira este ambiente. Satanás había lidiado en procura del dominio en el cielo, imagínense, y había perdido la batalla. Él quería el dominio, él quería tener a ángeles a su potestad como Dios. Entonces Dios no podía dispensarle más honor y supremacía. Todo ese honor y la supremacía que él podía tener con sus compañeros se tenía que quitar, y estos le fueron quitados, dice, junto con la parte que había tenido en el gobierno del cielo. ¿Se imaginan lo terrible que ya estaba pasando por su soberbia? Desde entonces Satanás y su ejército aliado han sido los enemigos declarados de Dios en nuestro mundo. Una tercera parte de ángeles, los enemigos del Señor, y han luchado siempre contra la causa de la verdad y la justicia. Por eso es que no lidiamos en tener paz. Hay guerra en todo momento. El enemigo está tratando de desanimar y de hacerles caer a los que le siguen. Sus falsas descripciones de Cristo. Bueno, dice, Satanás ha seguido presentando a los hombres, así como lo hizo a los ángeles, sus falsas descripciones de Cristo y de Dios. Y ha ganado el mundo para su bando. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han puesto del lado del primer gran apóstata. Ustedes pueden notar que las iglesias protestantes que existen en esta tierra son desobedientes al mandato divino, porque han cambiado lo que el Señor estableció como cuarto mandamiento. Han cambiado del cuarto mandamiento a un mandamiento que no ha establecido el Señor. Han cambiado del día séptimo al día primero, o al primer día de la semana. Rebeldes completamente como Satanás, rebeldes como ese archiengañador. Entonces están en peligro. Hermanos y amigos, no sé quién esté escuchando en esta mañana, pero si tú eres aquel hombre o mujer que está guardando un día falso, arrepiéntete. El Señor tomará cuenta todo lo que están haciendo, porque Él ha establecido este planeta Tierra bajo su ley. Su ley no ha sido abolida ni cambiada. Por causa de eso, de no querer respetar la ley de Dios y por rebelarse contra su Creador,
el enemigo fue arrojado del cielo. No esperemos que nosotros también seamos apartados y arrojados de la presencia del Señor. Dice Señales de los Tiempos, 14 de noviembre 1895. En su rebelión en el cielo, Satanás trató de encontrar algún defecto en la ley de Dios para apoyar su argumento que la ley de Dios debía ser cambiada. ¿Has notado tú en esta tierra sus súbditos, aquellos que lo representan, sus agentes, están buscando cómo tratar de hacer caer con algún defecto en los siervos? Entonces miren, hermanos, pero sus esfuerzos fueron en vano, no tuvo éxito. Después de engañar a millares de ángeles y atraerlos a su lado, fue expulsado del cielo. Pero la ley de Dios no cambió ni siquiera en una jota o tilde. Dios es sabio e inmutable. Y si Dios es sabio e inmutable, su ley también es inmutable. No puede cambiarse. Nadie puede coger una parte. La misma escritura dice en el libro de Apocalipsis que nadie puede cambiar, nadie puede agregar ni quitar. Y el mismo Señor en el libro de Mateo 5:17 dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Y cómo es posible que un fundamento Él mismo lo cambie? Pero existe en esta tierra hombres cegados por la mentira, engañados por esa falsa teoría del mal, que pretenden que lo que estamos haciendo ya está salido de control. Que este sistema de ley ha sido únicamente para los judíos o israelitas. Pero antes de que esto se diese, en el cielo se respetaba. En la creación, con Adán y Eva, también se respetaba. No podemos salir de contexto. Cuando querramos probar algo, hermano y amigo, tendríamos que probar desde el Génesis para decir: acá el Señor lo estableció únicamente para los judíos. Y en el Génesis no existían los judíos ni tampoco israelitas. Hermanos y amigos, dice la pregunta: ¿qué amonestaciones nos llegan acerca de esta rebelión? Vamos a poner la respuesta. Entonces, vamos a responder: así como Satanás fue expulsado del cielo, nosotros también podemos ser expulsados de la presencia del Señor. Así como Satanás fue expulsado del cielo, nosotros también podemos ser expulsados de la presencia del Señor. Recuerden eso, hermanos y amigos. Si nuestra rebelión continúa, subsiste en esta tierra, entonces tarde o temprano también podemos ser expulsados por ser rebeldes ante esa ley bendita, esa ley llena de amor. Quisiéramos agradecer a todos ustedes, pero principalmente al Señor por permitir que llegásemos con un mensaje más. Que el Señor pueda bendecirles el día de hoy. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio, en este mismo canal, en este mismo espacio. Bendiciones.